Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a este estudio del Evangelio de Juan. Gracias por acompañarme una vez más. La vez pasada, cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Juan, estuvimos en el capítulo 11 y estuvimos hablando de la muerte. Qué tema, ¿no? Pero es parte de la vida. Y el día de hoy vamos a seguir esta plática, vamos a seguir en el capítulo 11. El día de hoy estamos en el versículo 17 hasta el versículo 38. Juan 11, 17 hasta 38. Ahora, la última vez que estuvimos estudiando la muerte aquí en Juan capítulo 11, simplemente estuvimos preparando el escenario para entender este 11º capítulo. María y Marta, las hermanas del amigo cercano de Jesús, Lázaro, enviaron mensajeros para decirle que Lázaro estaba muy, pero muy enfermo, al punto de morir. Y Jesús responde devolviendo un mensaje de que el resultado final de esta enfermedad no sería la muerte, sino traer gloria a Dios. Y entonces, qué sorpresa que Jesús espera 2 días antes de partir a Betania, donde vivió Lázaro. Y yo estaría pensando, Lázaro está enfermo, muchachos, vámonos ya, tenemos que irnos. Pero Jesús espera 2 días enteros. Así que comenzamos la historia justo donde la dejamos. Lidiar con la muerte es uno de los problemas más difíciles y dolorosos de la vida. Vamos a leer Juan 11 y el versículo 21 para comenzar. Este es el punto cuando Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, aquí tenemos el problema que enfrentamos todos nosotros, pero la verdad es que la muerte es una necesidad absoluta y es la entrada a la vida verdadera. Lidiar con la muerte, como dije, es uno de los problemas más difíciles, más dolorosos de la vida. Y esta pregunta de Marta se expresa de muchas maneras. Tú y yo seguramente muchas veces en esta vida hemos hecho esta pregunta de varias formas. Dios, ¿por qué no estabas aquí cuando yo te necesitaba? ¿Por qué no contestaste mi oración como dijiste que lo harías? Todas estas preguntas estamos haciendo a través de la vida. Hay muchas oportunidades para que se presenten preguntas como esta. Porque la pandemia en que estamos viviendo, por ejemplo, el cáncer, accidentes automovilísticos, asesinatos, tantas cosas malas en la vida que nos provocan hacer estas preguntas en oraciones a nuestro Señor. Pero Juan aborda esta pregunta de frente. Vamos a ver Juan 11, versículo 14, solamente para tener un poco del contexto. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y a causa de ustedes me alegro de que yo no haya estado allá para que crean. Pero vayamos a él. Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vayamos también nosotros para que moramos con él. Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada en casa.
Marta le dijo a Jesús, esta es la pregunta con que comenzamos: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es como decir: Jesús, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste? Pero ahora también, dice Marta, sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora, vamos a seguir en el versículo 28. Vamos a volver a la porción que sigue, comenzando el versículo 23 más tarde. Pero Juan 11, 28. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, diciendo: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a donde él estaba. Pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies, diciéndole ¿qué cosa? Lo mismo que había dicho su hermana: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Parece ser una reacción muy natural del ser humano, ¿verdad que sí? Ahora, versículo 34, para seguir esta línea de pensamiento. Juan 11, 34. Y dijo Jesús: ¿dónde lo han puesto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego también hacer que Lázaro no muriese? Si solo hubiera estado aquí Jesús, si solo hubiera hecho esto o el otro. Esta pregunta, si solo, puede revelar falsas expectativas y también puede a veces revelar información incompleta, o podría revelar también un defecto fatal en nuestra confianza en Dios, porque implica que si solo pudiéramos haber hecho algo, el resultado habría sido diferente, como si pudiéramos hacer algo para controlar el plan de Dios. Qué tontería, ¿no? Pero todos pensamos así, es muy, muy natural. Si solo esto, Señor, si solo el otro, Señor. Dios tiene su plan, su propósito, y Él es soberano. Y además, la muerte, querido amigo, es una necesidad absoluta. Ahora bien, antes de frustrarte pensando en esto, quiero decirte que la muerte nunca fue el plan final de Dios. Justo en el centro mismo de la provisión de Dios para Adán y Eva en el jardín, estaba el árbol de la vida, dando al hombre libre acceso a la vida eterna. Pero la muerte entró a causa del pecado, no a causa del plan de Dios, sino a causa del pecado. Pablo lo explica así a los Romanos capítulo 5, comenzando en el versículo 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que les digo que la muerte es una realidad inevitable debido a la consecuencia del pecado. Tú morirás, yo moriré, y todos tus amigos y los míos y todos los que conozcas morirán. Incluso los mejores amigos de Jesús mueren. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así es el patrón establecido a causa de nuestro pecado. Y por eso lidiar con la muerte es una parte crucial de nuestro viaje de vida.
No solo es inevitable la muerte, es una necesidad absoluta. Mira, de nuevo, Juan 11, versículo 15. Y a causa de ustedes, dice Jesús, me alegro de que yo no haya estado allá para que crean. Pero vayamos a Él. Y luego, versículo 17. Cuando Jesús llegó, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Para el creyente, donde hay muerte, hay esperanza. Vamos a ver de nuevo Juan 11, versículo 4. Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad, hablando de la enfermedad de Lázaro, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Y en versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Examinando bien el versículo 4 como lo hicimos la vez pasada, Jesús no está diciendo que Lázaro no va a morir, solamente está diciendo que la muerte no es el capítulo final, sino la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte es la entrada a la vida. Antes de que pueda haber vida, debe haber muerte. Y eso también fue ilustrado en la naturaleza por el proceso de nacimiento desde la caída de la humanidad. Génesis 3, versículo 16. A la mujer dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la mujer en realidad está pasando por el valle de la sombra de la muerte para dar a luz, para la vida nueva de esta criatura que está saliendo de ella. También este principio es ilustrado en la misma naturaleza, según las palabras de Jesús en Juan 12, versículo 24, cuando el Señor dijo, de cierto les digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, ¿qué dijo el Señor? Lleva mucho fruto. Hay un defecto fatal en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe morir para que el espíritu y el alma dentro de nosotros florezca. Y la muerte de Jesús hace posible nuestra vida. Este es el evangelio que predicamos, ¿verdad que sí? De nuevo, Pablo lo explica muy bien a los romanos, un pasaje un poco largo, Romanos capítulo 5, versículo 6, pero vamos a ver este pasaje en el contexto de lo que estamos viendo acá en Juan 11, Romanos 5, 6. Porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo que leímos hace poco. Antes de la ley, versículo 13, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era
tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. ¿Quién es? Cristo, por supuesto. Versículo 15. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuanto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Largo el pasaje, pero Pablo lo explica con precisión, con exactitud, enseñándonos que la muerte de Jesús fue una necesidad absoluta para nuestra vida. Y nuestra muerte física también es una necesidad absoluta para que seamos liberados de una vez por todas de este cuerpo de muerte. Incluso tenemos la promesa de un nuevo cuerpo por venir. Debemos soltar este cuerpo de muerte por algo mucho mejor. De nuevo en Romanos, esta vez Romanos capítulo 8, comenzando con el versículo 8. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. La muerte, queridos amigos, es una necesidad absoluta. Y para nosotros que seguimos a Jesús, uno de los obstáculos más grandes es nuestra resistencia a morir. No negamos a morir por el orgullo, el interés propio y los deseos personales. Debemos seguir el ejemplo de Abraham y reconocer que no estamos esperando a morir, sino que ya estamos muertos. Antes de conocer a Cristo, estamos muertos. Romanos, de nuevo, pensaron ustedes que estuvimos estudiando Juan, ¿cierto? Pero es tan importante ver que la Biblia es un solo libro. Y Pablo, cuando escribe estas palabras doctrinales tan importantes, tan fundamentales, Pablo está pensando en historias precisamente como la que estamos viendo en Juan 11. Pero Romanos 4, versículo 15, por favor, vamos a ver lo que Pablo dice aquí. Romanos 4, 15. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión.
Por esto, proviene de la fe a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, judíos, gentiles. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo, fíjense, ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón, le fue contada por justicia. Pero no solo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, los que creemos en Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, ¿qué está pasando acá? Era el entendimiento de Abraham, de que solo el poder de Dios podría permitir que su cuerpo y el de Sara dieran a luz un hijo. Es decir, reconocieron que vivían en un estado de muerte, muerte espiritual, muerte física, etc. Amigo mío, por ejemplo, si estás luchando en tu matrimonio, tal vez necesitas reconocer que tu matrimonio es más que enfermo, está muerto. Y no para darte una excusa para salir y pedir el divorcio, sino para darte cuenta de que solo una resurrección divina va a resolver el problema. Es como decimos de vez en cuando, Dios no quiere ayudarnos, Él quiere controlarnos. No necesitamos un poco de ayuda divina, necesitamos ser controlados por el poder divino. Y en este caso no es pedirle al Señor un poco de vida, no es reconocer que estamos muertos y lo que necesitamos es una resurrección en el mismo poder y espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y lo que estamos viendo acá en Juan capítulo 11, en el caso de Lázaro, no es una sanidad, es una resurrección de un cuerpo tan muerto que apesta. Este es el propósito. Por eso esperó 2 días enteros Jesús antes de hacer el viaje a Betania. Perdón. Porque debe haber muerte antes de que pueda haber vida. Y ese es el punto de lo que estamos viendo acá en Juan capítulo 11. Jesús ya había sanado a varios, no sé cuántos, varios, muchos. Pero lo que estamos viendo acá es algo más. Tenemos que entender que Jesús sí sana, por supuesto que sí. Hasta el día de hoy, por supuesto que sí. Pero aún más, Jesús nos resucita. Y cada aspecto, cada fase de nuestra vida, Jesús inyecta el poder de su resurrección. Y por eso te pregunto, ¿qué hay en tu vida que necesita ser enterrado hoy día para que vivas la plenitud de la vida como Dios ha querido? Tal vez en tu caso, posiblemente es entender que Jesús murió por ti para que mueras al pecado. Naces una vez, mueres 2 veces. Naces 2 veces, mueres una sola vez. Este es el Evangelio de Jesús.
La Biblia habla de una segunda muerte en la presencia de Dios, un día en el futuro, el juicio final, y llama este evento la segunda muerte. Naces una vez, mueres dos veces. Mueres físicamente y mueres la segunda muerte en el juicio final. Naces dos veces, primera vez físicamente, la segunda vez depositando tu fe en Cristo Jesús, y mueres una sola vez para resucitar en el mismo poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Esta historia que tenemos acá en Juan 11 es algo tan poderoso. Y también pensando en el hecho de que Lázaro era amigo íntimo de Jesús. Y si Jesús va a querer sanar a alguien, es a Lázaro. ¿Y cómo es hoy día que en algunas iglesias y reuniones y todo esto decimos que, oh no, que tú no tienes fe suficiente para la sanidad? No es eso. Dios tiene poder para sanar a cualquiera. La pregunta es cuál es su voluntad, cuál es su plan. Y a veces el plan es morir para entrar en la plenitud de la resurrección. Todos vamos a morir algún día. Y claro, yo tampoco quiero morir hoy. Yo quisiera tener muchos años más para servirle al Señor, para disfrutar de mi familia, de este mundo tan lindo. Claro que sí. Pero todos entendemos que algún día, tarde o temprano, todos vamos a morir. Pero si naces dos veces, mueres una sola vez. Si naces una vez, es para morir dos veces. El Evangelio de Cristo Jesús es que aunque la muerte es una necesidad absoluta, es la entrada a la vida eterna. Amigo, ¿tú tienes esta vida eterna? Si no, pues escríbenos o habla con algún creyente en la vecindad tuya. No sé dónde estás, pero hay vida eterna en Cristo Jesús. Y si estás luchando el día de hoy pensando, Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Señor, ¿dónde estás cuando te necesito? Si solo esto, si solo el otro. Lo que necesitamos es simplemente dejar que Dios fuera Dios, soberano, que tiene su propósito, su plan. Y Él no quiere ayudarnos, Él quiere controlarnos. Él no quiere simplemente sanarnos, Él quiere resucitarnos. Y cualquier problema, cualquier desafío, cualquier lucha que tienes. Amigo, gracias por acompañarme en este estudio. Y vamos a seguir aquí mismo la próxima vez. Espero verte y mientras tanto que disfrutes de esta vida que Dios nos ha dado.